El día de hoy entonces lo que vamos a ver es el tema de inducción de seguridad y salud en el trabajo, ¿de acuerdo? Seguramente en varios lugares de trabajo se tienen en realidad diferentes normativas, ¿no? Muy aparte de las normativas internas en el trabajo, las normativas legales o requisitos legales nacionales. Acá en Bolivia se tiene la NTS 009 de Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde nos habla al respecto que se deberían de realizar capacitaciones de inducciones de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Asimismo, en la ley 16998, Ley General de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar en Bolivia, también se menciona que se tiene que hacer, pues, al trabajador una capacitación donde se le explique lo que son los peligros, los riesgos, donde se le dé un pantallazo general de todo lo que es prevención en temas de seguridad y salud en el trabajo, especialmente cuando hablamos de lo que vienen a ser, por ejemplo, las rutas de evacuación, las medidas de prevención, qué es peligro, qué es riesgo, cómo hay que reportar los incidentes, los accidentes, qué normativas, qué nos dice la ley de nuestros derechos como trabajadores, de nuestras responsabilidades como trabajadores y respecto al empleador lo propio, ¿no? ¿Qué derechos, qué obligaciones tiene el empleador? Y demás temas, ¿no? Que son muy importantes, que como dice su nombre, te va a introducir a todo lo que es seguridad y salud en el trabajo, a lo que es seguridad industrial especialmente. Ahora, obviamente, esta inducción, en mi lugar de trabajo, yo la tendría que adecuar y complementar de acuerdo a las normas internas que pueden o no tener, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo justamente eso. Y bueno, empecemos. Empecemos, estimados. Objetivos. Al finalizar la inducción, los participantes van a lograr conocer el marco legal en materia de seguridad y salud en el trabajo, SST. Serán capaces de identificar los peligros y evaluar los riesgos de su trabajo y van a conocer las obligaciones y derechos respecto a la seguridad y salud ocupacional. Cuando yo haga una inducción en mi lugar de trabajo, yo puedo irla complementando de otros temas adicionales que yo tal vez voy a poder definir como muy importantes en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacer en caso de una emergencia? Las rutas de emergencia yo las puedo implementar en esta inducción, si es que las tengo. Si tengo contactos de emergencia, también lo implemento, ¿no? Entonces, como les digo, esta inducción que vamos a ver ahora es general, pero se puede modificar, se puede complementar con más datos que se vea de acuerdo a la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos que yo tenga que informar al trabajador, ¿ya? Por ejemplo, en algunas inducciones implementan también los puntos de permisos de trabajo, cómo llenar los permisos de trabajo, qué es un permiso de trabajo, qué es un trabajo de alto riesgo y obviamente eso va a complementar estos objetivos, ¿no? Muy bien. Bueno, como primer punto inicial, clave en muchos lugares de trabajo, es la famosa política de seguridad y salud en el trabajo, la política de la seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Seguramente hemos escuchado de esta política de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, la ISO 45001, la norma de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, nos menciona que las actividades o los proyectos que quieren tener sistemas de gestión de seguridad y salud tienen que tener una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Acá en Bolivia, por ejemplo, la NTS 009 de programas de seguridad y salud en el trabajo también nos menciona eso, nos menciona la importancia de la creación de una política de la seguridad y la salud en el trabajo. En este caso, ¿en qué requisito? Repito, en la NTS 009. ¿Ya? Pero veamos un poquito más a qué se refiere esta política. ¿Qué es una política? Una política va a ser una norma, ¿sí? Es una norma
que va a estar establecida en mi actividad, obra, proyecto, en mi empresa, con la cual yo voy a definir a dónde quiero llegar como empresa, ¿sí? Como actividad, como proyecto, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Eso es lo que me va a definir mi política. La política debe incluir un compromiso para proporcionar las condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo. ¿A qué se refiere esto? Es decir, que yo como empresa, la empresa Fernanda Siles Torrico, ¿sí? Se va a comprometer a proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para todos mis trabajadores. ¿Para qué? Para la prevención de lesiones y deterioro de la salud. Eso es lo que busca la política de la seguridad y la salud en el trabajo. Asimismo, como empresa, me tengo yo que comprometer en cumplir todo lo que son los requisitos legales que apliquen las normas, ¿sí? Las normas nacionales que apliquen. Si yo estoy en Bolivia y soy una empresa pública, una empresa privada, tendré que hacer una revisión de requisitos legales y ver qué requisitos legales relacionados con seguridad y salud en el trabajo aplican. Por ejemplo, la Ley General del Trabajo, el Código de Seguridad Social, por ejemplo, la NTS 009. Si tengo trabajos en altura, NTS 003. Si uso escaleras y andamios, NTS 004, 005 y así, de acuerdo a todo lo que aplique en mi empresa, yo tendré que tener un compromiso, mi política tiene que ir enfocada a eso, a comprometerme en cumplir todo lo que dice la norma, ¿sí? La norma que aplique a mi empresa, ojo, ¿no? Eso es muy importante. Esa identificación es muy importante. Si yo, por ejemplo, tengo vehículos, ¿qué norma tendré que cumplir? Acá en Bolivia, el Código de Tránsito y su reglamento, ¿no? Y así, yo tengo que revisar a qué me dedico, a qué se dedica la empresa, qué es lo que hago y qué normas de seguridad y salud en el trabajo aplican para que yo, con mi política, me comprometa a cumplir lo que dice la norma, ¿sí? Asimismo, la política debe ir enfocada en incluir un compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo. Esta palabra vamos a verla en todo lo que es la política. Compromiso, compromiso en todo lado, porque eso es lo que busca la política. Busca que como empresa yo me comprometa a prevenir peligros, tratar de eliminarlos o reducirlos, ¿no es cierto? Para evitar alguna lesión, deterioro de la salud, etcétera, ¿no? Asimismo, la política debe ir enfocada en incluir un compromiso para la mejora continua. Esto solo si es que yo estoy enfocado en sistemas de gestión. Ojo, porque siempre hemos visto, ¿no? Esta terminología de mejora continua para sistemas de gestión, ¿no? Pero acá me ha gustado mencionarlo. Esto, de hecho, yo lo he sacado de la ISO 45001 en el punto de política, ¿no? Lo que nos dice que tiene que contener una política, ¿ya? Es decir, en mi inducción, yo tengo que hablarle al trabajador, capacitarlo sobre lo que trata mi política, ¿sí? Y si no tengo una política, tendré que crearla, si es que voy a tener que cumplir ciertos requisitos legales. Incluir un compromiso para la consulta y la participación de los trabajadores. Eso es muy importante para la ISO 45001. La política tiene que tener relación con la consulta de los trabajadores y la participación. Obviamente, ¿esto en qué se puede, pues, dónde yo lo puedo ver en mi empresa y demás? ¿Cómo lo puedo cuando yo tengo un programa de capacitación de seguridad y salud en el trabajo, que yo tenga, por ejemplo, qué sé yo, programas, procedimientos, instructivos de trabajo seguro, permisos de trabajo, que yo vaya generando inspecciones y todo eso, ¿de dónde nace? De mi de mi matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿no? Entonces, mi política de la seguridad y la salud en el trabajo tendría que ir enfocada a ello, ¿ya? Entonces, muy bien, en el primer punto, yo tengo que hacerle la capacitación a mi trabajador sobre lo que contiene mi política de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es lo que quiere, a dónde quiere llegar mi política de seguridad? Muy bien.
política de alcohol y drogas ilegales. En algunas actividades, obras o proyectos se tienen normativas, ¿sí? Que ya son parte, ya sea de su sistema de gestión o son parte propia de la misma empresa, políticas, normas, ¿no? Algunos puntos principales donde, por ejemplo, existen ciertas actividades, obras o proyectos donde obviamente tú no puedes entrar en estado de ebriedad, no puedes fumar, no puedes consumir ningún tipo de drogas ilícitas y demás. Entonces, en la inducción, como segundo punto que yo tengo que hablarle, mencionarle, capacitarle a mi trabajador, es sobre esto. Si no tengo, yo puedo crear esta política, ¿sí? Puedo crear. Basándome en que, por ejemplo, acá en Bolivia me puedo basar en la ley 16998, la Ley General de Higiene, donde habla en un artículo específico que está prohibido consumir bebidas alcohólicas o cualquier otro tipo de drogas en el lugar de trabajo, ¿no? Entonces yo puedo agarrar ese artículo y puedo desarrollar, ¿no? Y de hecho, en muchos lugares de trabajo, por ejemplo, al ingresar, les hacen alcoholemia. Yo he trabajado en industria minera, he estado, por ejemplo, también en construcciones donde se hacían test de alcoholemia al ingreso, al azar todos los días, a veces los, qué sé yo, los viernes, los lunes, de acuerdo a su procedimiento de manejo de alcohol y drogas, se tenía internamente también, ¿no? Una política y a su vez estas mediciones. Entonces, en la inducción de seguridad y salud en el trabajo, yo tengo que hablarle al trabajador sobre que está totalmente prohibido ingresar a mi lugar de trabajo bajo condiciones de alcohol o cualquier droga ilícita. Asimismo, yo puedo complementar, como les digo esto, y lo que les estoy contando es pura experiencia de muchos lugares de trabajo donde yo he estado, donde, por ejemplo, se hacían inspecciones al azar de los casilleros, por ejemplo, ¿sí? Esto obviamente siempre con los representantes del comité mixto, ¿ya? Que en este caso el comité mixto estaba ahí para poder apoyar, para poder verificar que todo está siendo transparente en el margen del respeto, ¿no? Estas revisiones a los casilleros, donde quiero contarles que hemos encontrado barbaridades, ¿no? Entonces, es muy importante que se tenga este tipo de política en contra de lo que vendrían a ser, ¿no? El consumo de alcohol o drogas ilícitas. ¿Sí? Muy bien. El código de conducta. En muchos lugares de trabajo también se tienen estos, he visto particularmente en algunas actividades así muy, ¿qué les puedo decir? No en todas, ¿sí? He visto, por ejemplo, en el sector minero, que normalmente sacan en un par de minas donde estuve trabajando, también en una industria, que básicamente su código de conducta era una normativa de igual manera interna, en la cual mencionaba, por ejemplo, la importancia del trabajo de equipo, la importancia de la comunicación en el trabajo, todos los aspectos relacionados con las conductas de los trabajadores. ¿Por qué? No nos olvidemos que cuando normalmente realizan actos inseguros, ¿sí? Cuando yo hablo de factor personal de las personas, de los seres humanos, muchas veces estas personas pueden tener ciertas actitudes, ¿sí? Inseguras, así como actos seguros, ¿de acuerdo? Entonces el código de conducta va enfocado un poquito a eso, como que va dando algunos lineamientos, ¿sí? Respecto de cómo tiene que ser la conducta de los trabajadores en temas de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, se habla sobre, qué sé yo, en algunos lugares de trabajo puedo observar donde, por ejemplo, se menciona, ¿no? Que no está bien hacerles bromas a tus compañeros, ¿no? Qué tipo de bromas incluso van desarrollando, ¿no? Pues algún punteo general, ¿no? Donde, por ejemplo, cuando estés realizando o cuando tu compañero esté manipulando un equipo, una maquinaria, algo que pueda generar una condición de accidente, entonces definitivamente está prohibido ese tipo de conductas. Y así van dando algunos lineamientos respecto de la conducta, ¿no? Como les decía al inicio, también se menciona la importancia del trabajo de equipo, la importancia de la comunicación, que quieran o no, muchos lugares de trabajo a veces no aceptan eso, pero es un motivo muy importante para la ocurrencia de accidentes.
¿no? La comunicación, que el contratista A hable con el contratista B, que sepa qué trabajo se está haciendo y demás, para que ambos se estén cuidando. Hay gente que trabaja en sus lugares, en sus oficinas, en sus puestos de trabajo, etcétera, como si fueran unas islas, ¿no? No se comunican para nada, no planifican y obviamente empiezan a improvisar y ocurren las lesiones y deterioros de la salud, ¿no? Por eso, en este, como tercer punto, en la inducción de seguridad y salud en el trabajo, si yo tengo un código de conducta, debo hacerles una inducción, una aclaración de qué es lo que se define como código de conducta en mi empresa. Marco legal. Respecto a lo que es el marco legal, es importante mencionar que yo lo que ahorita les voy a describir es lo que te dice la norma boliviana, ¿sí? Ahora, en el lugar donde ustedes me estén escuchando, seguramente hay algunos puntos que tal vez sí se parecen, ¿no? Porque de hecho nuestra normativa, por ejemplo, nuestras NTS son han sido elaboradas en base a algunas normas, por ejemplo, algunas normas españolas, algunas normas de Colombia, de Chile, etcétera. Entonces, tal vez vamos a ver algunas similitudes, algunas cosas que no se parecen, pero es definitivamente por el lugar, ¿no? Entonces, en la descripción de marco legal, yo debo hablarle a mi trabajador, debo explicarle qué normas o en qué normas se mencionan aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, qué es lo que nos dice la ley, ¿no? En este caso. Por ejemplo, tengo la Constitución Política del Estado, la Ley General del Trabajo. Si yo voy a querer informar la parte ambiental, puedo hablar también de la Ley 1333. La Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, la 16998, que es la principal que tenemos acá en Bolivia. También si tengo algunas otras normas que pueden o no aplicar, NTS, ¿no? Las normas técnicas de seguridad de la 1 a la 8, la NTS 009, que es de los programas de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, la de protocolos de bioseguridad, la resolución ministerial 26 del 2020, la resolución ministerial 186 este es del 2021, de la presentación de protocolos de bioseguridad, el código de tránsito, ley de sustancias controladas y otras que aplicaran. Entonces, en esta parte de la inducción del marco legal, yo le describiré a mi trabajador cuáles son las obligaciones del empleador y del empleado, ¿sí? Yo en este caso, esta descripción que voy a hacer está basada en la 16998, por eso estaba resaltado, ¿no? Entonces, veamos. Adoptar todas las medidas de orden técnico para la protección de la vida, la integridad física y mental de los trabajadores a su cargo. Adoptar todas las medidas de orden técnico. ¿De dónde van a nacer esas medidas? Reiteramos, nacen de la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Si yo tengo una buena hiper, definitivamente mis medidas de control, todos mis controles que salgan, de orden técnico, por ejemplo, que pueden ser inspecciones, capacitaciones, charlas, etcétera, pues definitivamente yo voy a poder garantizar que estoy tratando de proteger la vida de mis trabajadores, ¿no? Entonces, esa es una obligación del empleador. Instalar los equipos para prevenir y combatir siniestros e incendios, ¿no? ¿Qué es lo que me dice la norma? Me dice que yo tengo como empleador que instalar estos extintores, equipos de supresión, todo lo que yo necesite, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a mi estudio de carga de fuego. No se olviden que todo tiene un porqué, ¿no? En este caso, yo no puedo poner mi extintor tipo ABC, pues en cierto lugar solo por mi criterio, solo porque quiero, solo porque puedo colocarlo. No, todo tiene que estar basado, porque en este caso es todo está basado, ¿no? En lo que es la ingeniería. Tenemos lo que viene a ser la seguridad industrial, donde también el estudio de carga de fuego es parte de esta evaluación que se tiene que hacer. Es decir, en mi lugar de trabajo yo tendré que ver cuánto material combustible hay, deberé hacer la evaluación de qué tipo de material combustible hay, ¿sí? Asimismo, revisaré los planos, veré cuáles son las rutas de acceso a dicho extintor, cuánto va a abarcar este extintor, dónde lo voy a ubicar, etcétera. Todo eso basándome en el estudio de carga de fuego, que también como Pachabol tenemos
continuamente diferentes, ¿no? Cada semana vamos sacando bastantes cursos, como lo mencionaba mi colega, y justamente hemos visto un tema al respecto, ¿no? Del estudio de carga de fuego. ¿Qué más me dice la norma que el empleador debe realizar? Proporcionar las facilidades sanitarias, evitar la acumulación de desechos, residuos, almacenar y depositar y manipular las sustancias peligrosas con el equipo y las condiciones de seguridad necesarias. Todo lo que viene a ser facilidades sanitarias, las instalaciones de baños, el número de, por ejemplo, de inodoros, de duchas, etcétera, está en la ley 1698, ¿no? Evitar la acumulación de los desechos y residuos, ¿no? Entonces se tienen que tener contenedores de residuos en mis lugares de trabajo y almacenar las sustancias peligrosas, que justamente esta semana que viene es lo que vamos a ver, ¿sí? Cómo se deberían de almacenar estas sustancias peligrosas. Vamos a hablar de las sustancias controladas, vamos a hablar asimismo de las hojas de seguridad, de los rombos, de las etiquetas, etcétera, ¿no? Entonces, la norma dice que todo esto es obligación del empleador. ¿Qué más tenemos? Instalar medios de señalización, establecer y mantener los comités mixtos de seguridad e higiene, instruir a los trabajadores sobre todos los riesgos en su centro laboral, promover la capacitación del personal en materia de seguridad y salud en el trabajo, denunciar ante la Dirección General de Salud Ocupacional del Trabajo y al ente gestor de salud los accidentes y enfermedades profesionales, analizar e investigar los accidentes, mantener uno o más puestos de primeros auxilios. Vemos, ¿no? Bastantes obligaciones del empleador que a veces en algunos lugares donde te contratan te piden a ti para que tú te pagues tus equipos de protección personal. O te instruyen, por ejemplo, que no, tú tienes que elaborar o construirte las señalizaciones o los letreros. Yo he estado en diferentes lugares de trabajo y he podido observar, ¿no? Esas diferencias críticas, ¿no? Cómo es a veces el tema, el recurso económico tal vez que tiene la empresa o el mismo interés, ¿no? La misma cultura preventiva que quiere tener o no. Es un juego pues un papel muy importante al respecto. A veces nosotros no sabemos qué obligaciones tiene el empleador y aceptamos todo lo que nos dice. Entonces es importante que al trabajador se le mencione, ¿no? Cuáles son las obligaciones que como empleador se tienen que cumplir en la empresa. Pero asimismo, como se le ha informado al trabajador sus, bueno, en este caso las obligaciones del empleador, también hay que hablarle sobre las obligaciones del empleado, es decir, del que está trabajando, ¿no? ¿Qué nos dice la norma? Cumplir las normas de higiene y seguridad establecidas, preservar su seguridad y la salud, así como la de sus compañeros de trabajo, cumplir con las instrucciones e enseñanzas sobre seguridad, higiene y salvataje en los centros de trabajo, comenzar su labor examinando los lugares de trabajo y el equipo a utilizar, usar obligatoriamente los medios de protección personal, cuidar su conservación, conservar los dispositivos y resguardos de protección de los sitios donde estuvieran instalados, evitar la manipulación de equipos, maquinarias, aparatos y otros que no sean de su habitual manejo y conocimiento, ¿no? Entonces, yo acá al trabajador, al explicarle todo ello, le estoy, como dicen a veces vulgarmente, rayando la cancha, ¿no? Le estoy diciendo, mira, esto es lo que tú tienes que cumplir de acuerdo a la norma. Abstenerse de toda práctica o acto de negligencia o imprudencia que pueda ocasionar accidentes o daños. Aquí estoy hablando bastante de lo que son los actos inseguros. Yo acá tal vez puedo explayarme y explicarle, mira, estos pueden ser actos inseguros que tú no tienes que cometer en este lugar de trabajo, ¿no? Y yo, de cada uno de estos puntos, yo puedo explayarme un poco más, ¿no? Pero vamos a ir viendo, justamente hay algunos otros puntos que hay que describirlos dentro de la inducción más adelante. Detener el funcionamiento de las máquinas para efectuar su limpieza y o mantenimiento. Velar por el orden y la limpieza de sus lugares de trabajo. Someterse a la revisión médica. Informar inmediatamente a su jefe de toda avería o daño en las maquinarias e instalaciones. Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas en su lugar de trabajo y participar en la designación de los delegados ante los comités mixtos de higiene, seguridad ocupacional y bienestar.
Identificación de peligros y evaluación de riesgos, la IPER. Yo en mi inducción de seguridad y salud en el trabajo tengo que explicarle a mi trabajador qué es una IPER, qué es una identificación de peligros y una evaluación de riesgos, cómo yo lo hago en mi lugar de trabajo. Ahora, ahí es importante mencionar tal vez de manera de acuerdo a cómo yo quiera explicar, ¿no? Tal vez voy a quererles explicar qué tipo de metodología o cómo se hace la matriz, pero la matriz de riesgos, sea la metodología que yo utilice, es muy extensa, es amplia. Entonces, tal vez lo que yo puedo hacer en este punto es resumir los peligros, resumir los riesgos y en base a ello explicarle cuáles van a ser los controles, ¿no? Entonces, algo un poco más didáctico, más sencillo de entender, ¿no? Entonces, tenemos algunas definiciones que es importante informar al trabajador. Peligro y riesgo. Peligro es la fuente, situación o acto con potencial para causar daño humano, deterioro de la salud, daños físicos o una combinación de estos. Riesgo es igual a la probabilidad de que ocurra un suceso peligroso por la gravedad del daño que podría causar para la salud. Entonces, es importante que el trabajador pueda entender, identificar qué es un peligro y qué es un riesgo para que de esa manera también pueda cuidarse, ¿no? A veces ni nosotros mismos como encargados de seguridad, inspectores, monitores, supervisores, HCs, etcétera, a veces he escuchado de muchos prevencionistas que ni ellos saben definir qué es un peligro y qué es un riesgo, ¿no? Entonces acá vamos a ver algunos ejemplos al respecto. Peligro. Los peligros, como dicen, son fuentes, situaciones o actos con potencial de causarnos un daño. Donde yo puedo tener almacenamiento de materiales, por ejemplo, es un peligro, ¿sí? Almacenar o apilar materiales. Área de carguío también es un peligro. Área de trabajo reducida o congestionada también es un peligro. Especialmente ahora si hablamos de la pandemia, ¿no? Todos aquellos lugares reducidos donde no tengamos ventilación, donde no tengamos espacio para el distanciamiento social, es un peligro, ¿no es cierto? Entonces, sigamos viendo ejemplos. Carga suspendida o los trabajos de izaje, donde yo tenga puentes, grúas, torres, grúas, etcétera, es un peligro. Condiciones climatológicas, la lluvia, las tormentas, etcétera, son peligros. Desorden y falta de limpieza es otro peligro que seguramente hay en todo lado. Yo he podido hacer algunas inspecciones, he participado de varias consultorías donde, por ejemplo, en lugares que tú piensas que no hay este tipo de peligros, existen. En laboratorios, por ejemplo, he visto una acumulación de reactivos, material roto, material que debe ser desechado adecuadamente, etcétera, pero increíblemente desordenado, ¿no? Mesones manchados con materiales, quién sabe desde hace cuánto, lo propio con alimentos, o sea, es un tema, ya un poquito hablamos, ¿no? De hábitos que a veces tienen las personas, los trabajadores, y hasta dónde también se lo permite el empleador, ¿no es cierto? Entonces, este es un factor muy crítico, ¿no? El tema del desorden y la falta de limpieza. Es un peligro muy común. Energía almacenada que puede liberarse. En este caso, energía que puede liberarse rápidamente. También yo puedo tener como otro peligro equipo, línea energizada, lo que normalmente nos genera, ¿no? Estos riesgos eléctricos que nos va a generar los peligros eléctricos. Cableados, por ejemplo, acumulados, ¿no? O, por ejemplo, conexiones hechizas, cables pelados, áreas que están energizadas, que deberían estar debidamente aisladas, o los mismos trabajos eléctricos, ¿no? Son peligros. Equipos con partes en movimiento también. Y en este caso, donde yo tenga pues equipos que estén generando movimiento, ya sean con poleas, con correas, etcétera, donde no se tienen resguardos, ahí está el peligro. Escaleras y rampas también son peligros.
Ahora, muchas de ellas adicionalmente no tienen barandas, son resbalosas, no tienen, por ejemplo, ¿qué le dicen? Las, pues hay unas, ¿cuál es el nombre? Son como unas antideslizantes, ¿no? Tienen como unas protecciones antideslizantes a los extremos para evitar, ¿no? Que se estén deslizando las personas, ya sea en rampas o escaleras, pero a veces la falta de ello o que estén, digamos, construidas con mucha pendiente o inadecuadamente, son peligros. Estructuras a baja altura, menor a 1.8 metros, gases comprimidos, todo lo que son los trabajos con, pues pueden ser trabajos en caliente, pueden ser trabajos con tanques, cilindros de oxígeno, oxiacetileno y demás, ¿no? Hay bastantes trabajos que nos pueden generar estos peligros. Herramientas de corte, ¿no? Una herramienta, un martillo, por ejemplo, un combo, una moladora, etcétera, es un peligro. Iluminación inadecuada también es un peligro. La iluminación inadecuada yo la puedo ver en muchos lugares de trabajo, por ejemplo, en un quirófano. Si yo tengo una iluminación deficiente en el quirófano, eso me va a generar un peligro. ¿Por qué? Porque como yo no tengo la iluminación suficiente, yo al momento de estar haciendo la cirugía puedo cometer tal vez algún error o puedo, ¿no? Puede pasar alguna cosa dentro del proceso de mi trabajo que me puede generar eso. O por ejemplo, cuando hay, en este caso, eso es lo que les decía el ejemplo, ¿no? Cuando hay insuficiente iluminación o cuando hay bastante también, cuando hay exceso de iluminación, también me puede generar cansancio visual, fatiga visual, etcétera. Generación de rayos X también es otro peligro. Inestabilidad de terrenos. Es otro peligro que podemos ver en los lugares de trabajo. Hay viviendas, hay empresas a veces, ¿no? Por este tema, tal vez falta de, pues, de control por las autoridades y demás, donde no tienen tal vez buenos sistemas de desagüe, etcétera, donde se va remojando el terreno o el mismo terreno, ¿no? Va cediendo, etcétera. Inestabilidad de terreno, peligros. Instrumentos sin verificación, sin calibración. Imagínense que yo haga una medición, ¿sí? Para, qué sé yo, querer ver la resistencia de un tanque que contiene combustible. Y el equipo con el que voy a medir no esté calibrado. ¿Es un peligro o no es un peligro? Claro que sí, ¿no? Entonces, por eso está dentro de esta lista. Manejo de materiales de alta temperatura, todo lo que son los trabajos en caliente, como les mencionaba, ¿no? Trabajos de soldadura, molado, donde yo tenga, por ejemplo, estos, ¿no? La industria de de la construcción pues, de objetos de vidrio, etcétera. Normalmente se tienen, ¿no? O se manipulan altas temperaturas y demás. Peligros. Manejo manual de carga, otros peligros que igual podemos ver en diferentes rubros en los supermercados, por ejemplo, cuando llega, ¿no? Todo lo que viene a ser la carga, que debe ser apilada, transportada, a veces manualmente, tengo el peligro. Manipulación de herramientas, también. En este caso puedo hablar de herramientas manuales, herramientas eléctricas, entre otras, ¿no? Movimientos repetitivos es otro peligro. Que yo esté en un puesto de trabajo donde todo el día tenga que hacer la misma postura en el trabajo es un peligro, ¿no? O que hace una postura sedentaria donde yo esté sentado todo el día o donde tenga que hacer, como ven en la imagen, este tipo de movimientos, ¿no? Ya sea con los brazos, las piernas y demás, pero que sean totalmente repetitivos durante mis 8 horas, 10 horas o más, ¿no? Que a veces estoy en mi fuente de trabajo. Piscinas y estanques es otro peligro. Presencia de polvos, humos, gases, otro peligro. Proyección de fragmentos de roca. Proyección de partículas. Remoción y limpieza de materiales acumulados. Acá, por ejemplo, esto yo puedo ver en los espacios confinados, ¿no? En los lugares donde yo tengo que limpiar, tengo que tal vez hacer algún tipo de trabajo de mantenimiento, limpieza y demás, donde yo puedo estar expuesto, ¿no? En este caso, este tipo de peligros. El ruido es un peligro. Los equipos que generan ruido, ¿no? Compresoras, equipos pesados, maquinaria, etcétera. Superficie irregular y o resbaladiza, otro peligro. Sustancias peligrosas, que justamente esta semana, como nos mencionaba mi colega de Pachabol, vamos a ver varios
bueno, 3 temas conmigo, vamos a ver 3 temitas específicamente de manejo de sustancias peligrosas, ¿no? Donde vamos viendo cuál deberían de ser las buenas prácticas para transportar, almacenar, utilizar las sustancias peligrosas que están relacionadas con sus hojas de seguridad, por ejemplo, y demás, ¿no? Trabajar sobre plataformas elevadas es otro peligro. Trabajo de equipo pesado y o liviano cercano a estructuras fijas móviles. Trabajo en altura. Acá en la norma, acá en Bolivia, en la NTS 003, trabajo en altura es cualquiera que sea más de 1.8 metros. ¿Sí? Tal vez en sus países es diferente y eso ya le pueden informar ustedes a los trabajadores, ¿no? Trabajos en caliente, trabajos en espacios confinados, variables ergonómicas, posturas y demás, otros peligros, vehículos, equipos móviles, ¿no? Como les decía, carretillas, volquetas, tractores, rodillos, bulldozers, etcétera, ¿no? Son peligros. Zanjas, aperturas, perforaciones son peligros. Personal transitando la pista son peligros. Áreas de trabajo desprotegidas, que no tengan señalización, que no estén cerradas. Los huecos, los espacios abiertos son peligros. Los lugares que están sin protección son peligros, ¿sí? Todos los trabajos críticos son peligros, por ejemplo, excavación, demolición, espacios confinados, altura, etcétera, son peligros. Que a su vez, ¿qué es lo que nos generan? ¿Qué hemos dicho del concepto de riesgo? El riesgo era la combinación de la probabilidad por la consecuencia, es decir, ¿qué es lo que me va a pasar si todo esto, si yo estoy expuesto a esto? ¿El riesgo qué es? Entonces, yo tengo, por ejemplo, riesgo de aplastamiento, tengo riesgo de atrapamiento, atropellamiento, caída a distinto nivel. Entonces, acá quiero hacer una pausa, ¿no? Un poquito para poner el ejemplo. El peligro es este vehículo pesado, equipo pesado. El riesgo, ¿qué va a ser? La consecuencia, en este caso, si es que yo estoy expuesto a este vehículo, que tal vez, qué sé yo, tiene falla mecánica, no le funcionan los frenos o hay una mala operación del conductor, puedo sufrir un atropellamiento. ¿Ven? Otro ejemplito. Las zanjas, aperturas, perforaciones, huecos, por ejemplo, en los lugares de trabajo, ¿qué me pueden generar? Caídas a distinto nivel, ¿sí? Entonces, para que entendamos la diferencia entre peligro y riesgo, ¿no? Así como les estoy hablando, así hay que hablarles a los trabajadores, ponerles quizás un poco más ejemplos más específicos de los peligros y riesgos que hay en su empresa, en su actividad, en su proyecto, pero ahí ya estamos viendo, ¿no? La diferencia. Más riesgos, caída al mismo nivel, caída de objetos, caída de altura a más de 1.8 metros, caída de roca, choque eléctrico, corte o incrustación, colisión, contacto con elementos calientes, estrés térmico, exposición o ambiente con deficiencia de oxígeno. Esto me genera el riesgo de asfixia. Explosión, exposición a ambiente contaminado, exposición a agentes biológicos, estrés musculoesquelético, exposición a material particulado, exposición a radiaciones ionizantes, ¿no? Entonces, a ver, tomando el ejemplito que habíamos visto, el peligro. El peligro tenemos, ¿no? La presencia de gases, polvos y demás. El riesgo es la exposición a este material, ¿sí? Que me puede generar, pues, diferentes daños. Me puede generar intoxicación, me puede generar, pues, algún tipo de lesión o condición respiratoria, ¿sí? Me puede generar, asimismo, alguna reacción a mi piel, por ejemplo, puede ser la sustancia peligrosa, ¿no? También una sustancia peligrosa, qué sé yo, que me irrite, por ejemplo, el amonio cuaternario, que es altamente corrosivo, que mucha gente lo utiliza para desinfectar a las personas, las manos y demás, o sea, es altamente corrosivo. A la larga me puede generar una dermatitis y demás, ¿no? Entonces, tengo
el peligro y tengo el riesgo. Entonces tengo que poder entender, ¿no? Esa diferencia. Exposición a radiaciones ionizantes. Exposición a radiaciones no ionizantes, exposición a vibraciones, exposición a sustancias peligrosas, exposición a ruido, golpeado contra, golpeado por, incendio, inmersión o ahogamiento. Hemos visto, ¿no? Un peligro eran esas piscinas, estanques, tal vez que no están señalizadas, no están delimitadas, entonces yo puedo tener el riesgo de ahogarme, de caerme ahí y ahogarme, ¿no? Inmersión se le dice. Sobreesfuerzo. Acá yo tengo los riesgos, en este caso las lesiones musculoesqueléticas, ¿no? Puedo tener, por ejemplo, lesiones a nivel, por ejemplo, de la espalda, de las rodillas, los hombros, las muñecas, etcétera, ¿no? Todas esas lesiones musculoesqueléticas son a raíz de las variables ergonómicas que habíamos mencionado, ¿no? De posturas, que pueden ser peligros. Vuelcos, exposición a humedad o ambientes húmedos. Muy bien. Los peligros, entonces, yo debo informarlos a mis trabajadores qué peligros, qué riesgos hay en su puesto de trabajo, en su lugar de trabajo, ¿no? Por ejemplo, lo ideal es que yo relacione todas las medidas de control versus los riesgos, ¿no? O sea, explicarles, miren, en este lugar de trabajo nosotros tenemos mucho material de construcción donde tenemos maderas, tenemos clavos, por ejemplo, que producto de desencofrar las columnas, las vigas y demás, a veces tenemos estos materiales en el suelo. Es por eso que se les exige que usen calzados de seguridad con plancha de acero para que te proteja, ¿no? Entonces, de esa manera yo tengo que en la inducción hablarle a mi trabajador y explicarle el por qué yo quiero protegerlo de ese peligro, de ese riesgo, porque qué es lo que le puede pasar, ¿no? Entonces, explicarle, ¿no? Los peligros más comunes que se tienen en el lugar de trabajo, ¿no? Donde yo, por ejemplo, puedo tener, como habíamos visto, ¿no? Falta de orden y limpieza, que yo tenga sustancias derramadas en el lugar de trabajo y demás. ¿Qué me puede generar? Hemos dicho caídas a distinto nivel, caídas a mismo nivel, golpes, fracturas, etcétera, ¿no? Entonces, explicarle al trabajador cuáles son los diferentes peligros en sus lugares de trabajo. Esto, ¿dónde yo lo identifico en la matriz hiper. Veamos algunas clasificaciones generales de estos peligros. Tengo peligros químicos, exposición a vapores, gases, solventes, humos, neblinas, líquidos sólidos como producto de reacciones químicas o de exposición a productos químicos. Peligros físicos, tengo ruido, vibraciones, iluminación, temperatura, ventilación, humedad, radiaciones ionizantes. Peligros biológicos, mohos, hongos, virus, bacterias, parásitos, plagas, roedores, entre otros que pueden producir enfermedades. Peligros ergonómicos, levantamiento de peso, movimiento repetitivo, posiciones incómodas, herramientas inadecuadas, las diferentes posiciones inadecuadas que se adoptan ya sea de pie o sentado. Peligros mecánicos, vehículos motorizados, manipulación de herramientas, maquinaria en movimiento. Peligros eléctricos, la energía eléctrica. Peligros de fuego y explosión, materiales o sustancias inflamables. Peligros psicosociales, las condiciones de trabajo, el trabajo nocturno, la monotonía. Acá puede entrar el estrés laboral, la presión laboral, los horarios o la carga horaria, ¿no? También me puede generar algún peligro. ¿Qué pasa si una persona trabaja más de, qué sé yo, 13, 14, 15 horas, a pesar de que la norma nos dice algo, ¿no? Entonces yo tengo que informarle al trabajador estos peligros. Como consecuencia de los peligros se derivan los accidentes o lesiones en el trabajo, ¿sí? Que los accidentes prácticamente son hechos súbitos, son hechos inmediatos donde yo puedo ver muchas veces las lesiones, las consecuencias, pero las enfermedades profesionales no, a veces yo las voy a poder recién identificar, no yo, ¿no? Porque yo no soy médico, yo soy ingeniero, pero me refiero a que se van a poder identificar como enfermedades profesionales cuando tengan un diagnóstico del médico laboral que diga que evidentemente este trabajador ha obtenido, qué sé yo,
una enfermedad profesional relacionada con el oído, ¿sí? Con la pérdida auditiva, por ejemplo, a causa de su trabajo. Qué sé yo, esta persona trabajaba 30 años o 20 años en un área donde hacía mantenimiento a unas compresoras y nunca utilizaba tal vez el equipo de protección personal, o tal vez lo utilizaba, pero lo utilizaba mal, o tal vez la empresa nunca le había dotado, ¿sí? O tal vez, no sé, bajo cualquier tipo sea la condición, la raíz en este caso de esta consecuencia, pues definitivamente se pueden generar enfermedades profesionales. Entonces yo a los trabajadores debo de explicarles los peligros, los riesgos, que como riesgos hemos dicho que eran las consecuencias, ¿no? La combinación de la probabilidad por la consecuencia. Ahora, ¿cómo yo evalúo esto de la probabilidad? Es muy sencillo. Si yo tengo un trabajo diariamente, yo me estoy exponiendo a cierto peligro, es más probable, ¿no? Que me pase alguna cosa, sí. ¿Por qué? Porque todos los días estoy ahí. Pero si digamos, yo tengo un peligro al cual yo estoy expuesto una vez al año, o qué sé yo, una vez cada 6 meses, pues el nivel de la probabilidad va a ser menor, ¿no? Entonces, en base a esos datos y a la metodología que yo escoja, yo debo hacer una evaluación de riesgos y en mi inducción tengo que explicarle a mi trabajador qué es un peligro, qué es un riesgo, ¿no? Entonces acá tengo algunos ejemplitos. Peligro, fuente, situación o acto, hemos dicho, ¿no? Con potencial para causar un daño. Por ejemplo, exposición al ruido. El riesgo, su consecuencia puede ser la hipoacusia inducida por ruido. Esa, como les decía, condición de daño auditivo, ¿sí? Peligro. Situación alto puede ser manipular sustancias peligrosas. El riesgo, exposición a gases, vapores peligrosos. Muy bien, una vez que yo le hable a mi trabajador sobre los diferentes peligros, los riesgos, tengo que explicarle que la empresa, el empleador, mi actividad, mi obra, mi proyecto, en base a la metodología que he establecido, pues prácticamente tiene que identificar o ha identificado estos peligros, estos riesgos y ha evaluado estos riesgos para que cada uno de ellos sea controlado, ¿sí? Sea controlado. Y de esta manera, pues, se permita reducir la probabilidad de que ocurran los accidentes o enfermedades profesionales en los trabajos. Entonces, ¿cómo yo puedo evitar eso? Miren, veamos con este ejemplito, con lo que hemos visto. Peligro, riesgo. Peligro, exposición a ruido, qué sé yo, digamos, es un área con una compresora. Riesgo ya tengo, hipoacusia inducida por ruido. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué control puedo tomar al respecto? Por ejemplo, yo podré realizarle un programa de mantenimiento a la compresora. ¿Por qué? Porque si la compresora está bien mantenida, definitivamente va a funcionar mejor y obviamente esta puede funcionar de manera inadecuada, generar ruidos quizás ya mucho más fuertes por falta de mantenimiento, ¿no? Porque se van dañando las piezas, se va dañando el funcionamiento de la misma y puede ocurrir eso. ¿Qué más puedo hacer como medida de control? Tal vez puedo trasladarla a un lugar más alejado de los puestos de trabajo que hay. ¿Qué más puedo hacer? Puedo darle al trabajador equipos de protección personal auditiva. ¿Qué más puedo hacer? Puedo capacitar al trabajador sobre el uso de los EPPs, enseñarle, ¿no? Cómo tiene que colocarse su protector auditivo, ya sea de copa o de inserción, cómo tiene que limpiarlo, porque saben, hay que limpiarlo, ¿no? Cómo tiene que manipularlo, bajo qué condiciones, etcétera, ¿no? Cómo tiene que inspeccionarlo. Entonces yo puedo hacer, como les dije con este ejemplito, varios controles adicionales para los peligros y riesgos. Eso es lo que tengo que informarle a mi trabajador. Sobre el procedimiento de la hiper puedo hablarle de manera general. El procedimiento que yo escoja, ¿no? Por ejemplo, hay un procedimiento que con Pachabol vemos continuamente en algunos cursos que los hacemos conmigo, que está resumido en estos 4 pasos. Establezco actividades, hago una lista, un flujograma, ¿sí? De procesos y defino cuáles son mis actividades administrativas y operativas. Y en base a eso, para cada actividad voy a identificar peligros y riesgos. Posterior a ello, voy a evaluar el riesgo puro, es decir, el riesgo inicial, qué es lo que tengo ahora, y voy a administrar el riesgo, voy a poner medidas de control, voy a hacer algo al respecto de esos peligros y riesgos, ¿no? Como les decía, en realidad es una hiper C. Entonces,
Yo debo informar a mi trabajador que como empresa yo tendría que hacer una gestión de riesgos. Que hemos dicho, la gestión de riesgos va a estar resumida en la IPERSEC, ¿no? En todos mis peligros, mis riesgos y mis medidas de control. La gestión de riesgos se refiere a identificar el peligro de acuerdo a los diferentes elementos que pueden ser las personas, la gente, los equipos, la maquinaria y quizás adicionalmente yo puedo tener algunos otros actos o demás que me pueden generar peligros, los 5 sentidos. Yo tengo que hacer esta identificación observando, ¿sí? Evaluando los puestos de trabajo. Posterior a eso, evalúo el riesgo. ¿Qué es lo que puede pasar? Posterior a ello, yo controlo, tomo acciones para la prevención y siempre me voy a mantener alerta a nuevas situaciones. Entonces, en esta parte de la IPER, yo tengo que informar a mi trabajador, por ejemplo, qué peligros, qué riesgos yo tengo en mi lugar de trabajo, cómo los estoy controlando de acuerdo a la metodología que yo decida utilizar. Peligros y riesgos identificados. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, puede ser iluminación inadecuada, ejecución de posturas inadecuadas, exposición a sobreesfuerzo visual, falta de orden y limpieza, superficie irregular y o resbaladiza, equipo maquinario línea energizada, exposición a bacterias, virus, hongos, al COVID, por ejemplo. La exposición es un peligro. Versus los riesgos, ¿qué es lo que me puede ocasionar? Los niveles bajos de iluminación generan sobreesfuerzo en la vista y deterioro en el sistema con el tiempo. Trastornos musculoesqueléticos o fatiga muscular por malas posturas realizadas diariamente. Disminución de agudeza visual por exposición al monitor. Caídas de personal, golpes contra objetos desordenados. Caídas de personal, incendios generados por chispas, mal estado o conexiones en este caso sobrecargadas y contagio por COVID, ¿no? Entonces, en esta parte de la izquierda yo tengo los peligros y acá tengo los riesgos. Así yo le puedo hacer un resumen a mi trabajador y explicarle. Prevención de riesgos laborales. En esta parte tengo lo que vienen a ser las medidas de control, que justamente al final vamos a ver en una pirámide de gestión de riesgos que me parece muy interesante, pero parte de ella es justamente el EPP, el equipo de protección personal. El EPP protege a los empleados en el lugar de trabajo de lesiones, enfermedades serias que pueden resultar del contacto con peligros químicos, radiológicos, físicos, eléctricos, mecánicos y todos los que hemos visto, ¿no? La ropa de trabajo no es un equipo de protección personal, pero en este caso es de uso obligatorio en cada actividad que se realice. Entonces, en esta parte de equipos de protección personal, yo tendré que explicarle, mira, Fernanda Siles, a partir de ahora vas a tener que utilizar tu casco para protegerte de caídas a distinto nivel, de golpes por tal vez algún objeto que puede caer encima tuyo, aplastamiento y demás. Protectores auditivos en caso de que estés expuesta a ruido, qué sé yo, cuando estés entrando al área donde tenemos un equipo que genera bastante ruido, tendrás que colocarte tus EPPs auditivos. El chaleco reflectivo todos los días, todo el tiempo, porque tú estás en contacto, por ejemplo, de algunos equipos o maquinarias en movimiento, qué sé yo, entonces tienes que estar visible. ¿Qué más? Botas de seguridad igual, es obligatorio en todas las áreas del trabajo. De acuerdo a cómo sea mi trabajo, yo tengo que explicarle cómo tiene que ser el uso de cada EPP y para qué sirve. Los lentes, Fernanda, no puedes ponerte encima del casco, no puedes estarlos manipulando de manera inadecuada los lentes, tienes que limpiarlos regularmente con agua y secarlos con una tela muy suave para evitar rayarlos, ¿no? Si usas lentes con medida, o sí, en este caso yo, por ejemplo, uso lentes, pues de acuerdo a lo que se haga en mi empresa, lo genial ha sido que alguna vez yo he trabajado en algunos lugares de trabajo donde te hacen medir la medida que tienes que utilizar y te buscan lentes de seguridad con tu medida, ¿no? Entonces, genial. Así, de esa manera, me puedo cuidar los ojos, tanto de lo que vienen a ser la proyección de partículas y demás, y aparte de las condiciones de la vista que yo puedo tener, astigmatismo, miopía, etcétera, ¿no? Protección respiratoria, igual explicarle en qué momento se van a utilizar y para qué. Acá quiero hacer énfasis, por ejemplo, hay lugares de trabajo donde les dan
barbijos quirúrgicos y piensan que el barbijo quirúrgico sirve para todo y no es así. Entonces yo tengo que definir y decir, ¿no? El barbijo quirúrgico, por ejemplo, en esta época de pandemia es obligatorio. ¿Por qué? Para evitar, ¿no? La generación, en este caso, la exposición a fluidos, ¿no? De los diferentes trabajadores que yo puedo tener en mi lugar de trabajo. Pero si, por ejemplo, Fernanda, tú vas a estar expuesta o tú vas a estar en el área donde hay bastante generación de polvo, tendrás que utilizar esta otra mascarilla de protección y así. Así tiene que ser esta inducción, explicar al trabajador cómo tiene que usar cada equipo de protección personal y para qué sirve. Los guantes, en algunos lugares de trabajo les dotan guantes de goma, les dotan guantes de nitrilo, guantes de cuero, cabretilla, etcétera. Entonces, explicarles para qué momento tienes que utilizar estos guantes. Mira, por ejemplo, Fernanda, no puedes utilizar los de cuero cuando estés manipulando sustancias peligrosas. ¿Por qué? Porque no vas a poder tú misma manejar tal vez las, qué sé yo, las probetas, los tubos de ensayo, lo que tenga yo que realizar, ¿no? En este caso tienes que utilizar, mira, los de nitrilo, pero antes, ojo, tienes que revisar sus hojas de seguridad de las sustancias y sí se dan cuenta, ¿no? Cómo todo tiene relación con todo, ¿no? Yo no puedo darles el EPP, como decimos acá en el cuartel, como en el cuartel, ¿no? A todos todo y que usen todo, ¿no? Que estén bien disfrazados para todo. No, tiene que ser para cada peligro, para cada riesgo y explicarles en qué situaciones deben utilizarlos. Es importante que se defina qué tipos de actividades requieren el uso del EPP en la empresa, ¿no? Por ejemplo, mensajería, archivos. Sería genial que en su inducción ustedes expliquen, ¿no? Por ejemplo, mira, para el administrador, él tiene que usar estos EPPs. Para el supervisor de mantenimiento, tiene que usar estos EPPs. Esta descripción de qué tipos de actividades y EPPs se puede transmitir o desarrollar mediante una matriz. Esta matriz puede ser de cargos, de EPPs, yo puedo explicarles cada cuánto les voy a dotar y la cantidad dotada por periodo, ¿no? Esto de acuerdo a lo que yo defina en mi empresa, ¿sí? Por ejemplo, los EPPs de bioseguridad, barbijos quirúrgicos, gafas, etcétera. Yo puedo definir acá, como ven en el ejemplito, bimensual, ¿no? Y en este caso eran unas cajas, ¿no? De 30 unidades, ¿no? Entonces ahí yo puedo ya ir describiendo de acuerdo a lo que yo estoy haciendo e informarle al trabajador. ¿Esto por qué sirve? Y quiero hacer aquí un poquito de énfasis para evitar la clásica, ¿no? Y a mí, ingeniera, ¿por qué no me da este EPP? ¿Por qué a mí no me ha tocado estos auditivos? A ver, porque tú no estás expuesto a esos peligros y riesgos, porque se hace una hiper en la cual ahí se define qué EPPs vas a necesitar. Y en tu caso tú no estás expuesto a eso, entonces, ¿no? Y de esa manera explicar al trabajador el porqué de las cosas. Sustancias peligrosas. Y justamente esta semana vamos a tener este tema, nos vamos a explayar bastante. Acá les estoy dando un punteo, ¿no? Pero sí se dan cuenta que es mucha información, ¿no? Es muy interesante. Sustancias peligrosas son los materiales o sustancias que por sí solos son capaces de dañar a las personas, el ambiente o a los bienes, o en el manejo de su proceso, ¿no? Puede ser almacenarlos, transportarlos y utilizarlos, ¿no? También la disposición final está dentro de estos peligros. Entonces, a mis trabajadores yo tendré que explicarles, mira, ¿qué sustancias peligrosas tú vas a utilizar en tu puesto de trabajo? Tal vez vas a utilizar pintura, vas a utilizar, qué sé yo, amonio cuaternario, vas a utilizar BH38, todas las sustancias que tengan, explicarles. Mira, este es su nivel de inflamabilidad, este es su nivel de reactividad. Estos datos, ¿dónde están? Están normalmente en las hojas de seguridad, en los rombos de seguridad, que ahorita vamos a verlo un poquito. Asimismo, debo informarle a mi trabajador cuáles son las vías de ingreso al cuerpo, es decir, cómo tiene que, en este caso, y por qué se tiene que cuidar el trabajador. Yo, por ejemplo, tengo acá en esta tablita este resumen, ¿no? Vía respiratoria, a través de la nariz, la boca, los pulmones, etcétera. Vía digestiva, a través de la boca, estómagos, intestinos. Vía parenteral, a través de las heridas, llagas. Vía dérmica, a través de la piel. Entonces hay diferentes sustancias que en este caso, perdón, que pueden ingresar a nuestro cuerpo por estas vías. Explicarles también ¿en qué consiste esto? Miren, por ejemplo, la vía respiratoria es la vía de penetración de sustancias tóxicas más importantes en el medio ambiente de trabajo, ya que con el aire que respiramos pueden penetrar en nuestro organismo polvos, humos, aerosoles, gases, etc. Vía digestiva. Habíamos hablado que
a través de la boca, esófago, estómago e intestinos. En este caso también tenemos que tener en cuenta que podría existir una posible ingestión de contaminantes disueltos en las mucosidades del sistema respiratorio. Es la vía de penetración del contaminante a través de llagas o heridas, lo que veíamos, ¿no? La parenteral, y finalmente la dérmica a través de la piel, sin causar erosiones, alteraciones notables, e incorporarse directamente a la sangre y puede ingresar, ¿no? Ahora, ojo, cada sustancia es diferente, puede ingresar de acuerdo a las vías respiratorias, etcétera, de acuerdo a sus características, ¿no? Entonces es importante informarle eso al trabajador. Mira, por ejemplo, la pintura había sido, puede ingresar a tu cuerpo de esta manera. Por eso no tienes que comer en el lugar de trabajo, por eso tienes que señalizar, por eso, ¿no? Entonces explicarles todas estas medidas de control. El sistema de identificación de materiales peligrosos, basándonos en la NFPA 704, que también es lo que vamos a ver, que es un tema muy amplio en esta semana, que prácticamente nos habla de la señalización que tienen que tener estos envases, botes y demás de sustancias peligrosas, ¿sí? Estos números no vienen al azar, ya están debidamente difundidos, ¿sí? Donde yo puedo tener en base a este rombito esta información. Son números del 0 al 4 donde yo tengo la descripción de los riesgos que generan a la salud con color azul, riesgos de inflamabilidad con color rojo, riesgos de reactividad con color amarillo y con color blanco cualquier característica especial, por ejemplo, una sustancia que no se tiene que usar con el agua, que es altamente corrosivo y quizás otras características adicionales, ¿no? Entonces, es importante informar al trabajador y decirle, mira, tus sustancias tú tienes que manejar de esta manera, tienes que etiquetarlas, debes manipularlas en bandejas antiderrames, debes utilizar los EPPs de acuerdo a las fichas de seguridad o hojas de seguridad, ¿no? Es un documento que indica las particularidades y propiedades de una determinada sustancia para su uso más adecuado. Operador durante la manipulación de la sustancia. Esta hoja o ficha contiene las instrucciones detalladas para el manejo y para reducir los riesgos laborales y medioambientales, ¿no? Justamente esta semana vamos a hablar de esto, es un tema bastante interesante. Vamos a ver de dónde podemos descargar estas hojas de seguridad, quién nos puede proporcionar, ¿no? ¿Qué más? Señalización en el trabajo. En la inducción yo tengo que hablarle al trabajador sobre qué significan estos colores en el lugar de trabajo. Entonces, veamos. Rojo y blanco, como pueden observar, con el pictograma de un círculo y una línea diagonal, me dice que es una señal de prohibición. Prohibido el paso de carretiles, prohibido fumar, prohibido apagar con agua, prohibido el paso de animales. Todo lo que es prohibición, rojo y blanco. Asimismo, rojo y blanco yo puedo verlo en lo que vienen a ser los equipos contra emergencia, ¿no? En este caso, perdón, de prevención de lucha contra incendios, ¿ok? Donde yo tengo, por ejemplo, extintores, hidrantes, escaleras de incendio, extintores, etcétera, rojo y blanco. Pero yo lo tengo como de esta manera, ya no hay el círculo y la diagonal, ¿no? Sino es el dibujo, el pictograma y las letras. Amarillo y negro, señales de advertencia. ¿Qué me dicen? Peligro. Peligro incendio, peligro alta tensión, peligro riesgo eléctrico, peligro paso de carretillas, donde el pictograma es un triángulo, como ven, y tengo yo los dibujitos, ¿no? También tengo la señalización de evacuación, ¿sí? O salvataje también se le dice. Verde y blanco, donde yo tengo los letreritos de salidas de emergencia, flechas de evacuación, puntos de reunión, duchas de emergencias, botiquines, ¿no? Verde y blanco. Azul y blanco, tengo las señales de obligatoriedad. Obligatorio uso de lentes, obligatorio uso de barbijo, obligatorio uso de calzado de seguridad, de casco y gafas, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces a mi trabajador tengo que explicarle esto para que entienda, ¿sí? ¿Qué significa cada señalización? Y el por qué está ahí. ¿Por qué está aquí? Porque en la hiper, en la matriz de riesgos que hemos hablado hace ratito, ahí me ha salido que tengo que señalizarlo.
tengo que informar al trabajo. Es una manera de informar esta señalización. Ahí tenemos algunos ejemplitos de señalización. ¿Qué más tengo que hablar en la inducción de la investigación de incidentes? Tengo que explicarle a mi trabajador que es muy importante que él o ella me reporte cualquier incidente que tenga en mi lugar de trabajo. ¿Pero qué es un incidente? Es un evento derivado del trabajo o en el curso de este que puede resultar o resulta en lesiones y deterioro de la salud. Un accidente es un incidente que ha tenido lesión y deterioro de la salud, y un casi accidente es un incidente en el que no se han producido lesiones ni deterioro, pero hubo el potencial de causar. ¿Sí? Entonces, es la diferencia. Ejemplito. Incidente. Fernanda Siles está caminando y casi se resbala. Incidente. Fernanda Siles está caminando y se resbala y se fractura. Accidente. Fernanda Siles está caminando, casi se resbala, se ha golpeado levemente, no se ha lesionado en lo absoluto, no ha tenido, casi se cae, y lo peor ha sido que ha sido en un área donde no había barandas, pero más bien no se cayó, casi accidente, ¿sí? ¿Se entiende, no? Entonces la diferencia, incidente, accidente y casi accidente. Es importante que a los trabajadores se les explique, se les diga, mira, tienes que reportar, no solo los accidentes, no solo lo que te ha dañado, te ha deteriorado, sino lo que casi pudo haber ocurrido, ¿sí? ¿Esto por qué? Para principalmente encontrar las causas raíces, ¿sí? Para poner acciones correctivas y evitar que vuelva a ocurrir, para identificar oportunidades de mejora, y es obligatorio que todos los trabajadores reporten los incidentes y los accidentes también. Obligaciones del trabajador en el proceso de investigación. ¿Para qué se hace una investigación? ¿Por qué creen que se hace? No se hace para encontrar culpables ni para sancionarlos, no, se tiene que hacer para principalmente, como habíamos dicho, encontrar las causas raíces, ¿no? La causa raíz. La obligación del trabajador en este proceso es que nos informe si es que él ha sido testigo de cómo se ha lastimado, qué estaba haciendo, en qué trabajaba, con quién trabajaba, cualquier información adicional que a mí me ayude a entender qué es lo que pudo haber fallado para que suceda esto, para evitarlo. Reporte inmediatamente al responsable de área. El no reportar un accidente es una falta muy grave. Orden y limpieza. La falta de orden y limpieza genera caídas al mismo nivel, golpes contra objetos, dificultad para la evacuación y otro tipo de situaciones, ¿no?, que nos puede generar. Entonces, en mi inducción de seguridad y salud en el trabajo, yo les estoy diciendo, ¿no?, en dónde tienen que hacer tal vez más énfasis, describan este tema, porque este tema es crítico, es grave. Hay gente que trabaja en condiciones de falta de orden y limpieza y es totalmente crítico, donde a veces hay bastante material combustible que a su vez está todo un desorden, a su vez tenemos cableados, o sea, es una suma de diferentes peligros que nos pueden generar riesgos críticos, ¿sí? Entonces, es importante mencionar a los trabajadores la importancia de mantener orden y limpieza. Los riesgos eléctricos, lo propio. Yo tengo que mencionar a mi trabajador. Riesgo eléctrico es la posibilidad del contacto del cuerpo humano con la corriente eléctrica entre dos puntos de contacto. El contacto puede ser contacto directo por una persona que toca o se pone en contacto con un conductor, instalación o elemento eléctrico, máquina, enchufe, portalámparas, etcétera, bajo tensión directa, y el contacto indirecto, aquellos que se producen al tocar partes metálicas, conductores, elementos o máquinas, carcasas que no deberían estar sometidos a tensión directa, pero que circunstancialmente han quedado bajo tensión accidental. Entonces, yo tengo que explicarles cuáles son los riesgos que ellos deben evitar, ¿no? En este caso, miren esta sobrecarga de enchufes, tomas de energía, conductores, cables defectuosos, equipos eléctricos, herramientas eléctricas defectuosas y otro tipo de condiciones que yo puedo identificar en base a qué, a mi INTER. Almacenamiento de materiales es otro peligro muy importante al cual yo tengo que ponerle mucha atención. Entonces yo tendría de igual manera, ¿no?, que explicarles. Si yo voy a tener escaleras, del manejo de escaleras tengo que hablarles. Tengo que hablarles, por ejemplo, que analicen los riesgos.
¿no? La necesidad tal vez siempre de mantener los pasillos de estas áreas de almacenamiento libres de material. ¿Qué pasa si hay un incendio? Tengo que tener una ruta de evacuación, ¿no? Entonces, todo ello debo informar en mi inducción. Almacenamiento de documentación también lo propio, ¿no? Uy, que esto hay en muchos lugares de trabajo, he visto en hospitales, bancos, etcétera, donde hay un exceso de material, ¿no? Que a veces que se tienen sus almacenes, pero así un desastre, ¿no? Entonces, es crítico. Es importante este tema de el almacenamiento correcto de documentación, porque no se olviden que además de eso son materiales inflamables, ¿no? Seguridad vial también es importante tal vez mencionar en las inducciones, por ejemplo, en algunas empresas en mineras se tienen normativas internas de seguridad vial, donde hay áreas específicas por donde tú tienes que circular y no puedes evadir esas áreas, ¿no? Los peatones son los usuarios más vulnerables de las vías, pues carecen de toda protección ante un impacto y son proclives a sufrir atropellos. Caminar por las aceras, cruzar la calle por las esquinas usando los pasos peatonales o cebras, respetar las señales de tránsito y las luces de tránsito, no subir ni bajar de vehículos en movimiento, nunca acercarse por atrás a un vehículo en movimiento, tomar transporte público de puntos de parada autorizados y todo lo que yo pueda informarles al respecto. Plan de emergencia. En este punto es muy importante dar a conocer al trabajador los planes de emergencia, que a veces como empresa ya se tienen establecidos, ¿no? Los jefes de brigada, conocer las rutas de evacuación, los puntos de encuentro, dónde están ubicados los extintores, botiquines, jaladores de emergencia, los equipos de emergencia y los sectores de alto riesgo. Esto lo puedo hacer mediante planos, les puedo mostrar, ¿no? Decirles, miren, este es nuestro plan de emergencias, estas son nuestras áreas más críticas, de acuerdo al protocolo que yo tenga de comunicación de la emergencia. ¿Qué es una emergencia? Es una situación que yo no puedo controlar. Puede ser un incendio, un accidente, puede ser, por ejemplo, qué sé yo, un conflicto social, etcétera. Entonces yo tengo que explicar a los trabajadores cómo yo voy a actuar para cada situación, ¿no? Es decir, cómo voy a actuar, cómo voy a comunicar esto. ¿A quién voy a llamar? ¿A los bomberos? ¿A mis brigadistas? ¿Qué es lo que voy a hacer? Esto en base a lo que yo como empresa, como actividad, planifique. Ubicación de la actividad, obra o proyecto. Tengo que explicarle al trabajador, mira, estamos ubicados en este lugar físicamente y tenemos puntos de encuentro. ¿Para qué es el punto de encuentro? En caso de una situación de emergencia, cuando suene la alarma, por ejemplo, nos tenemos que dirigir en completo orden hacia el punto de encuentro. Que mira, habíamos tenido 2 puntos de encuentro, uno ubicado en tal calle, otro, etcétera, ¿no? Medidas de prevención y control. En esta parte yo tengo que mencionarle al trabajador cuáles son las medidas de control que yo voy a tomar en cuenta ante esos peligros y riesgos que justo hemos visto, ¿no? Estos algunos ejemplitos de peligros y riesgos. Acá, por ejemplo, les tengo un resumen. ¿Cuáles son las medidas de control? Tengo, por ejemplo, instalar pantallas de protección de luz azul con filtro ultravioleta a todos los monitores, elaborar un procedimiento de ergonomía e instruir al personal para realizar pausas activas y descansos de los ojos en los puestos de trabajo, implementar teclados mouse ergonómicos, puede ser, capacitar en riesgos ergonómicos, instruir al personal de mantener orden y limpieza en el puesto laboral, realizar capacitaciones de las 5 S y demás temas. Todo esto nace ¿de dónde? De mi hiper, todas las medidas de control, de mi hiper C, perdón. Finalmente, controles de riesgo. Esta es la pirámide que les hablaba y de esto tengo que hablarle yo también a mi trabajador. ¿Cuál es la manera de cómo protegerse? Tratar de eliminar, sustituir medidas de ingeniería, señalética, advertencia, alarmas, controles administrativos, procedimientos, capacitación, competencia y equipos de protección personal. Estos, nos imaginaremos que aquí está la fatalidad, la enfermedad profesional, y yo me voy protegiendo con diferentes capas. El EPP, voy a tener procedimientos, capacitaciones, voy a tener señalización, voy a delimitar, poner alarmas, tal vez voy a poner alguna medida de ingeniería, voy a tratar de sustituir la actividad y demás para evitar que el trabajador esté expuesto, voy a eliminarla, ¿sí? Esa es la manera como yo me tengo que cuidar. Eliminación.
se toma una medida para suprimir el riesgo o el peligro. Por ejemplo, si en una empresa hay una zona de almacenamiento en un área muy elevada, esta se puede trasladar al nivel de los trabajadores. ¿Para qué? Para evitar las caídas de altura. Otra manera de eliminar peligros, limpiar derrames de líquidos, retirar objetos tirados en el suelo, quitar objetos en alto que puedan caer, remover de una habitación recipientes que contienen líquidos inflamables. Entonces yo elimino el peligro. ¿Sí? Riesgo. Sustitución. Otros controles de riesgo, perdón, sustitución. La sustitución es cuando se detecta un peligro específico y al tenerse posibilidades técnicas para hacerlo, se procede a sustituirlo mediante tal vez el reemplazo de un material, la sustancia o el proceso por uno menos peligroso. Un ejemplo es el reemplazo de materiales de asbesto por ser cancerígenos. Entonces yo voy a reemplazar, sustituir. Si yo tengo, por ejemplo, una herramienta, una moladora, un taladro y demás en malas condiciones, yo puedo sustituirlo por uno nuevo, uno operativo. Medidas de ingeniería. Por ejemplo, tengo aislar a los trabajadores del peligro. Las guardas para proteger las partes rotativas de los equipos, ventilación y extracción de atmósferas peligrosas, colocación de comales y bridas ciegas, colocación de tapas o barandales en los lugares con abertura, barandas, etcétera. Medidas de ingeniería, mamparas, resguardos, etcétera. Señalética, advertencias y alarmas. La señalética que hemos visto, los letreritos, ¿no? De prohibición, prohíbe el comportamiento que puede comportar un peligro. Obligación, señal que obliga a un comportamiento determinado. Advertencia, advierte de un riesgo o peligro. Salvamento, indica relativas salidas de socorro, primeros auxilios o dispositivos de salvamento, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tengo estas baranditas, tengo estas señalizaciones, son de varios lugares de trabajo, ¿no? Donde hemos estado haciendo consultorías. Controles administrativos, procedimientos y capacitación. Son procedimientos, manuales, instructivos, programas de mantenimiento, de capacitación. Esta capacitación que ahorita les estoy diciendo es una medida administrativa. Autorizaciones de trabajo, permisos, registros de rotación y demás son medidas administrativas. Miren, acá tenemos, ¿no? Capacitaciones, tengo inspecciones de arneses, los simulacros, por ejemplo, miren estos ejercicios que normalmente se hacen, ¿no? El uso, ¿no? Simulacros, por ejemplo, también capacitaciones de uso de lucha de extintor, de lucha contra incendios con extintores, con los equipos que tengamos disponibles, ¿no? Y finalmente, equipo de protección personal. Se selecciona conforme a la IPER, ¿sí? Casco, lentes, auditivos, respirador, todo lo que aplique de acuerdo a los peligros y riesgos a los que yo esté expuesto. Y equipos adicionales también que yo puedo tal vez necesitar, ¿no? Conos, cuñas, etcétera, ¿no? El EPP necesario. Muy bien, espero que haya sido de su agrado, espero que les haya servido toda la información que se les ha dado. Entonces, en la inducción, para finalizar, yo tengo que, como se dice, ¿no? Como les decía, rayar la cancha a mi trabajador, explicarle cuáles son los peligros, cómo manejamos la seguridad y salud en el trabajo en la empresa. No se olviden que a veces la razón más pequeña puede ser la razón más grande para trabajar con seguridad. No lo olvides. Muy bien, mi nombre es Fernanda Siles Torrico, espero que haya sido de su agrado. Ahí tienen mi celular, mi correo. Por si necesitan algún tipo de asesoría en temas de seguridad y salud en el trabajo, estoy a su disposición. Muy bien, muchas gracias. Tal vez hay consultas.